Y invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hemos venido estudiando el Evangelio de Juan y en algunas de las predicaciones hemos avanzado en algunos versículos, pero en esta noche vamos a detenernos y considerar solamente un verso, y no todo el verso, sino solo una parte. Y vamos a considerar el verso 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta noche el mensaje se llama La gloria del unigénito en la encarnación. Hemos visto varios versículos, 13 versículos de este evangelio. La divinidad de Cristo, aquel que vino del Padre, aquel que estaba con el Padre y que siempre ha estado con el Padre. No un ser espiritual, no un ángel, no alguna forma de fuerza, sino el Hijo de Dios, el cual es bendito por los siglos. Pero Jesús no es solamente Dios, sino que es una persona con dos naturalezas: naturaleza humana y naturaleza divina. Dos naturalezas que no se mezclaron y que ninguna absorbió a la otra, sino dos naturalezas completas, perfectas y distintas, que se unieron en un momento determinado por Dios en el cumplimiento del tiempo para darnos una sola persona, el Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Estamos ante uno de esos pasajes que si uno cambia su significado o no cree como es expresado, simplemente usted irá al infierno por su pecado de incredulidad al rechazar la verdad del Hijo de Dios. Todos los seres humanos nacemos incrédulos, nacemos lejos de Dios, y al ser expuestos a la verdad del Hijo de Dios, si uno la rechaza y no cree para recibirle, entonces confirma su maldad y su condenación, y no verá al Hijo de Dios como aquel Salvador y mediador, sino como aquel que un día le enviará al infierno por su maldad y su incredulidad. No estará como un hijo de Dios, sino como un hijo de ira, un hijo del diablo, un hijo de condenación. No creer en Cristo o creer en un Cristo diferente es el deseo de Satanás para que los hombres sigan en tinieblas y terminen en el infierno. Las implicaciones de cambiar la verdad de este verso son eternas. La doctrina de la encarnación es una de esas doctrinas que ha sido atacada durante muchos años a través de la historia. Ya en el primer siglo el apóstol Juan decía lo siguiente, en primera de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo desea que Cristo no sea reconocido
como un Dios eterno, ni como un Dios que vino a este mundo y se encarnó. Satanás no desea que los hombres conozcan esta verdad, que vino a este mundo, que nació como cualquier ser humano de una mujer, pero en el caso de Cristo, sin pecado, santo, sin mancha y sin contaminación, diferente a la descendencia de Adán, pero con un cuerpo y un alma, como cualquiera de los otros seres humanos creados. Y aquel verbo fue hecho carne. La Biblia nos dice de la existencia del Hijo, y esa existencia es eterna. El Cristo no comenzó un día en Belén, hace más de 2000 años. No, la existencia del Hijo de Dios es eterna. Nosotros podemos buscar el Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmo capítulo 2, versículo 7. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa es una verdad acerca del Hijo eterno. Una verdad que ha sido establecida por la misma palabra de Dios. Engendrado eternamente del Padre, un eterno presente que no cambia. Atanasio, que fue un teólogo nacido en el año 290 después de Cristo, un fiel servidor del Señor y defensor de la fe cristiana, escribió lo siguiente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma divinidad, una gloria igual y una misma majestad eterna. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo. Y sin embargo, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Esas son verdades que a través de la iglesia, a través de los tiempos, la iglesia ha creído. Y aunque las Escrituras nos muestran al Hijo en apariciones corporales en el Antiguo Testamento, donde recibió adoración, no eran en definitiva la apariencia física que tendría un día cuando viniera a este mundo. Jesús, el Hijo, no tenía un cuerpo hasta el día, como dice la Escritura, que se le dio un cuerpo y un alma. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Leo para ustedes: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hasta el día en que Cristo vino a este mundo, fue que se encarnó. Y esa encarnación siguió y sigue hasta el día de hoy. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Un día, cuando todas las cosas fueron dispuestas por la voluntad del Señor, el Señor determinó en su voluntad perfecta y eterna que Cristo viniera a este mundo. Vino la luz al mundo, vino la verdad a este mundo, vino el creador de los cielos y la tierra. Él, el Hijo de Dios, fue anunciado desde antes por los profetas. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El Dios fuerte, el mismo Dios que prometió que tendría un pueblo, vendría a este mundo y ellos serían su pueblo y él su Dios. Venía a este mundo no como un hombre de 33 años, sino como nacen todos los hombres, como un bebé, pero de una forma milagrosa, para ser llamado santo, libre de pecado. Libre de pecado. Todos los seres humanos creados heredamos de Adán y Eva una naturaleza pecaminosa. Pero el Cristo, el Hijo de Dios, no fue así. Él sería totalmente diferente, libre de contaminación del pecado, libre de toda maldad, el santo ser llamado Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ese Emmanuel es Dios con nosotros. El Espíritu Santo vendría sobre María y de una manera que sobrepasa todo entendimiento, el niño nacería sin que interviniera un hombre, pero nacería por conducto de una mujer, formado de sangre y carne, y dándole ese nombre, Dios con nosotros, Emmanuel. Vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 11. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 11. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy cantamos, acabamos de cantar, ¿verdad? El que es Hijo eterno del eterno Padre, Dios verdadero, que al mundo creó, del seno virginio nació de una madre. Venid, adoremos. Venid, adoremos. Venid, adoremos a Cristo el Señor. Lo que aquí estamos leyendo no se puede comprobar en un laboratorio. Lo que aquí estamos leyendo no puede ser llevado a un centro de estudios para ser analizado, puesto bajo la lupa del científico. Los teoremas matemáticos y de comprobaciones científicas no sirven aquí. Dice un hombre de Dios que ya murió, José Grau, hace poco, escribió un libro llamado Dios se hizo hombre, lo siguiente: este evento único, acaecido hace tanto tiempo, se encuentra más allá de toda comprobación y confirmación científica. Hoy no podemos observar nada parecido. Es imposible reproducir experimentalmente ningún hecho parecido. O bien permitimos que nuestro sistema científico arroje de la cabeza la creencia en la posibilidad de tal nacimiento extraordinario, o bien nos convertimos en creyentes de la palabra que testifica acerca de la obra maravillosa llevada a cabo por un ser extraordinario, Dios el Espíritu Santo. La mente humana no puede comprender esta realidad. Nosotros mismos no podemos comprender la realidad que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 14. Este verbo que se encarnó. Humanamente esto es imposible de poder entenderlo, pero es una realidad. Fue hecho carne. Simplemente Juan lo afirmó. Una realidad. Él no buscó de dar evidencias o tratar de explicarlo mediante algún sistema humano. Simplemente dijo: Él se hizo carne. Esto incluye dos cosas: un cuerpo y un alma. Es decir, la Biblia está diciendo que el Verbo eterno, aquel que estaba con Dios, el cual era Dios, se hizo carne. Lo que está afirmando es que en una persona se unieron para siempre esas dos naturalezas, la humana y la divina. Cristo no solamente tuvo un cuerpo, sino un alma. Él llegó a decir en Mateo 26:38, entonces Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
un cuerpo y un alma. Todos los seres humanos tienen un cuerpo y un alma. Y cuando hay separación del cuerpo y el alma, lo que viene es la muerte. Así que la Biblia, cuando dice que Cristo entregó su espíritu, lo que quiso decir es que había llegado su muerte como hombre. El cuerpo y el alma fueron separados. A veces la Biblia se refiere a la carne en un sentido moral, pero en este caso no es ese sentido moral. Se refiere a la condición humana, a la parte física de los seres humanos. Cristo no se hizo parte de su creación cuando Él se encarnó. Eso es una herejía, decir eso. No fue eso lo que sucedió. Él no heredó una naturaleza humana, sino que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, sin pecado, sin mancha ni contaminación. Su concepción fue milagrosa, pero no su nacimiento. Él necesitó vestido como cualquier otro niño. Tuvo que someterse a las leyes de crecimiento. Tuvo hermanos y hermanas. Aprendió un oficio. Tuvo hambre, sed, estuvo cansado, tuvo sueño. Todas estas debilidades comunes a todos los seres humanos. Se enojó, pero no de forma pecaminosa. Lloró, dice la Biblia. Se gozó y murió al ser crucificado en una cruz. Pero de una forma que no comprendemos, fue guardado de toda enfermedad, de toda aflicción física, la cual solo vendría no por causa de su pecado, sino por el pecado de su pueblo. Cuando Juan estuvo a su lado, él no vio la apariencia de un hombre, sino a uno que era verdaderamente un hombre y verdaderamente un Dios, el Dios vivo y verdadero. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, la carta Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Es tan interesante como el apóstol Juan comienza su evangelio, como también comienza su carta. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan fue aquel que se recostó al costado del Señor Jesucristo. Él pudo palpar, él pudo ver y él pudo escuchar al Verbo eterno, al Dios eterno, en una sola persona. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Todo en Cristo fue verdad, nada fue mentira. El Dios eterno se encarnó y Él nunca dijo algo diferente acerca de esto. Él siempre afirmó esta verdad. En Juan capítulo 8, versículos 39 al 40, Él dijo lo siguiente: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Cristo habló de sí mismo como un hombre, como un hombre. Él afirmó las dos cosas: hijo de Dios y también hijo del hombre. No afirmó algo diferente. Él fue, es y será el Hijo eterno de Dios. Él no asumió la persona de un hombre, sino que asumió la naturaleza humana del hombre. No fue que su naturaleza divina se metió en un hombre. No fue eso. No fue así. Es una sola persona, Hijo de Dios e Hijo del hombre. El Verbo fue hecho carne.
Él no heredó la maldad de la carne, no heredó la naturaleza de Adán en el sentido de su pecado. No hubo en Cristo absolutamente nada malo. No hubo en Cristo nunca un mal pensamiento. No hubo en Cristo ninguna ofensa a los hombres o a Dios. No hubo en Cristo una mala obra, una mala acción. Cristo perfecto, Cristo santo y justo, sino que como hombre cumplió toda la ley, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que fue hecho carne, no fue hecho carne en contra de su voluntad, sino que voluntariamente se ofreció para hacer la voluntad del Padre, la cual comparten. No es una voluntad del Padre y una voluntad del Hijo, es una misma voluntad, el plan trazado desde la eternidad para salvar a un pueblo para su gloria. Cristo no se hizo carne para heredar un reino, ya Él es el rey de ese reino. Cristo no se hizo carne para tener riquezas, porque Él es el soberano y dueño de todas las cosas. Cristo no se hizo carne para gobernar en medio de este mundo. No fue así. No se hizo carne para traer condenación a los hombres, pues porque este mundo ya estaba condenado. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido, pero también vino para confirmar el juicio a este mundo por su pecado y rechazo a Él como Salvador y Señor. Esta humanidad de Cristo permanece hasta el día de hoy. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él se presentó ante sus discípulos y Él les mostró las manos y su costado y le dijo: paz a vosotros. Y eso es por la razón por la cual nosotros tenemos paz, por esa muerte sacrificial de Cristo con la cual pagó todo de su pueblo. Tomás, en su incredulidad, no creyó que Cristo fuera una verdadera persona. En Juan 20:27 le dijo Jesucristo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No es con la razón, no es con la razón científica que se nos manda a confiarnos en Cristo, sino con la confianza de que Él es verdadero. Mira mis manos, mételo acá, no seas incrédulo, sino creyente. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor Jesucristo llevó su humanidad a los cielos. Y cuando nosotros, aquellos que Él ha salvado, a todo su pueblo, estemos delante de Él, esas marcas seguirán ahí para mostrar a su pueblo aquella salvación lograda para siempre. La verdad de la encarnación del Hijo de Dios no es algo que podamos tomar a la ligera, ya que a través de los tiempos muchos hombres han buscado cambiar la verdad de Dios y decir cosas que pudieran parecer inofensivas, pero eran un veneno mortal. Cambiar la gloria de la encarnación de Cristo. Tenemos los arrianos. Afirmaban que Jesucristo no es Dios. Afirmaban que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a un hombre llamado Arrio, un presbítero de Alejandría en Egipto. Y hoy la mayoría de los testigos de Jehová no saben quién es Arrio y no saben que son seguidores de él. Otra falsa enseñanza fue el apolinarismo. Apolinar, el joven, era
un hijo de Alejandría, y tras estudiar en ese lugar fue consagrado obispo de la Odisea, acerca del año 361. Amigo de Atanasio, colaboró con este en las disputas cristológicas por los arrianos, y fue destituido de donde estaba, sacado de su ciudad y enviado lejos. Pero después de esto comenzó a enfatizar la naturaleza divina de Cristo y a poner por debajo su naturaleza humana, cayendo en esta enseñanza falsa. Esta doctrina falsa afirmaba que Cristo, el espíritu o intelecto, no era humano sino divino, al encarnarse en un cuerpo sin alma que era sustituida por el mismo verbo. Afirmaron entonces que Cristo tomó un cuerpo humano, pero no un alma humana. De este modo, la naturaleza humana del Redentor quedaba mutilada, ya que al negarle un alma humana, su figura quedaba reducida a una especie de marioneta manipulada por Dios. Otros fueron los nestorianos. Su enseñanza anticristiana fue propuesta por un monje llamado Nestorio, nacido en Siria, obispo de Constantinopla, el cual enseñó que Cristo es tanto Dios como hombre, pero después dicen que la deidad constituye una persona y la humanidad otra persona. Otro fue Eutiques. De ahí sale una enseñanza falsa que se llama el eutiquianismo. Negaba que Cristo tuviera dos naturalezas distintas. Enseñaban que Él solo tenía una naturaleza compuesta por una mezcla de deidad y humanidad. Ahora, al salir del culto, yo les voy a preguntar por todas estas. No las estoy mencionando para que las memoricen. Lo que les estoy diciendo es que a través de los tiempos, la doctrina de la encarnación de Cristo ha sido muy atacada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer? La verdad de Cristo, para poder desechar toda otra falsa enseñanza. A través de la historia. Y esas falsas doctrinas siguen dando vueltas, y lo que les hacen es que les cambian la fachada, pero ahí están y continúan, y hay que tener los ojos bien abiertos, porque creer en un Cristo diferente o cambiar la enseñanza tiene consecuencias eternas para todo ser humano. Todo intento por tratar de explicar el misterio de la encarnación de Cristo ha dado como resultado una herejía. Lo que nosotros hacemos hoy es confesar que Jesucristo es tanto Dios como hombre, en una sola persona, el Cristo eterno, en una sola persona. El apóstol Pablo lo expresó así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente, no una parte, toda la plenitud de la deidad. Cuando Juan, el apóstol, vio a Cristo, vio a toda la plenitud de la deidad. No vio medio Dios o medio hombre. Corporalmente en Él habita. Juan no se queda atrás del apóstol Pablo, y él afirma lo mismo diciéndonos: miren aquí está en el Evangelio de Juan, diciéndonos esta verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquí está. Y Él no pasó como una estrella fugaz, sino que habitó por 33 años entre nosotros. La palabra griega para aquí habitar es la palabra eskenó, puso su tienda. Y algunos podrán ya ir pensando en eso de poner la tienda, ¿a qué se puede ir refiriendo? Porque hoy en la mañana escuchamos algo de esto. Él puso su tabernáculo.
Esa palabra tabernáculo aparece en varios versos de la Biblia. Y uno de ellos podemos encontrarlo en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la promesa, que finalmente estaremos por siempre con el Señor. Él vino y habitó entre su pueblo, entre los suyos, por 33 años. Pero la promesa no es que será solo ese tiempo, sino que un día todo su pueblo habitará con Él para siempre. Para siempre. Él vino a salvar un pueblo. Él se humilló, se hizo siervo, se despojó a sí mismo para venir a morar entre pecadores, para rescatar a los que el Padre le dio. Dejó los cielos para venir a morar con pecadores, comer con ellos. El pastor del Salmo 23 había venido a este mundo. El Creador había venido a este mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El que habita en luz inaccesible venía a este mundo. El que es la misma imagen de Dios venía a este mundo. El que no dará por inocente al culpable venía a este mundo. El que es eterno venía a este mundo. ¡Qué bendición! Un día Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén por su pecado. Los sacó fuera de este mundo, fuera de esa relación conmigo por su pecado. La relación entre ellos como hijos y el Padre se quebró. Pero ahora el Hijo ha venido para rescatar a aquellos que voluntariamente quisieron alejarse de Él. Juan el apóstol está asombrado de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él está asombrado de esta verdad. ¿Y qué es lo que dice inmediatamente después de esto? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Él está cautivado por la verdad del Hijo eterno que ha venido a este mundo. Él glorifica a Jesucristo. Él no puede hacer otra cosa que pensar en aquel que sacó a su pueblo de Egipto, que los llevó por el desierto, que les dio su ley en el Horeb, en medio de grandes demostraciones de poder, aquel que en medio del tabernáculo, cuando llegó la gloria del Señor y nadie podía entrar, aquel que gloriosamente los libró de sus enemigos y los hizo entrar a la tierra de Canaán, aquel que los hizo habitar en tiendas para recordarles su bondad, aquel que es mismo Dios está con ellos. Y Juan lo que dice: y vimos su gloria, la gloria de aquel que ha venido. Es la gloria del unigénito Hijo de Dios. Doxo, como que no suena esa palabra, ¿verdad? Doxología. Gloria. La gloria a Dios. Esa misma gloria de aquel que estaba con el Padre antes que el mundo fuese. Juan lo que hace es reconocer que este es Dios. Este es el Creador que ha venido a este mundo. Cuando Cristo vino a este mundo, cuando Él se encarnó, fue hecho carne, dándole el Padre un cuerpo por medio de ese poder milagroso del Espíritu Santo en María, para que naciese ese santo ser. Y cuando Él nació y lo pusieron en un pesebre pequeño, niño, ahí estaba el Dios glorioso, el Dios creador. Y Cristo no dijo: bueno,
Señor, Padre, Dios, voy a ir a la tierra unos días y voy a dejar algunos de mis atributos, porque como estoy niño, pequeño, no me puedo hacer cargo de la creación y voy a tener que abandonar algunos de mis atributos. Ese niño en ese pesebre es el creador del mundo. Y ahí, siendo niño, estaba en control de todas las cosas. Increíble. Dueño. Y todas las cosas sustentadas por él. Es que a veces nos dejamos llevar por nuestra mente humana. Ese es el Hijo de Dios. Él no abandonó ninguno de sus atributos cuando vino a este mundo. Él siguió siendo Dios glorioso, justo, santo, bueno, poderoso, verdad, justicia, santidad, omnipresente, omnisciente. Todos los atributos. En Él habita corporalmente toda, ¿qué? La plenitud de la deidad. Totalmente. Dios eterno. Nuestra mente no nos puede dar la idea para comprender esta realidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Venid, adoremos. Venid, adoremos. Démosle gloria a aquel que se encarnó. Gloria al unigénito. Gloria a Él. Y eso es lo que hace Juan. Darle gloria al Hijo de Dios. Esa gloria fue mostrada muchas veces. Esa misma gloria del Padre. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sabía? Misma gloria. El Hijo y el Padre. Esa gloria fue mostrada de muchas maneras. En su encarnación. En esa forma milagrosa de nacer. En aquella voz que vino del Padre desde los cielos en su bautismo y dijo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria. Esa gloria que se dejó ver en las bodas de Caná cuando convirtió el agua en vino y mostró su gloria, dice la Biblia. Esa gloria del Hijo en la tentación cuando se enfrentó a Satanás y lo venció. Esa gloria de aquel que sanó a los enfermos y le dijo a aquel: esto no es por tu pecado, esta sanación es para que el Hijo sea glorificado, para que el Hijo sea glorificado. Esa gloria en la resurrección de los muertos, como los niños vieron hoy. La resurrección de los muertos, ¿quién puede dar vida? Solo aquel que es Dios. La gloria del Hijo. La gloria del Hijo en la multiplicación de los panes y los peces. La gloria del Hijo en aquel que fue levantado en la cruz del Calvario, destruyendo la muerte, derribando la pared intermedia de separación por el pecado y dando vida a los suyos. Aquel que voluntariamente dio su vida, nadie se la quitó. Nadie se la quitó, sino que Él mismo la puso y la volvió a tomar. Venciendo a las potestades y con poder, siendo exaltado a lo sumo, para ser para siempre mediador de su pueblo a la derecha de su Padre. Gloria del unigénito. Gloria del unigénito. Juan fue testigo de esa gloria. Un día, vamos a buscar Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y tenemos el comentario bíblico a este pasaje. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 16 y 18, 16 al 18. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Juan, Pedro, estuvieron ahí, vieron la gloria de aquel. Moisés en el monte, su rostro resplandeció. Pero en este momento no estaba resplandeciendo su rostro. Solo había uno del cual resplandecía su rostro, y era el Señor Jesucristo. Esa gloria se manifestó en una luz brillante, fuerte, resplandeciente. Tanto así que ellos no sabían ni qué hacer. Hasta después entendieron: esta es la majestad del Cristo glorioso. Esta es este es el Hijo de Dios, el unigénito. Ellos pudieron ver aquella gloria. Y Juan está dando testimonio: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. El unigénito Hijo de Dios, el Hijo amado. Esta es la filiación única del Padre y del Hijo. Jesús no llegó a ser Hijo de Dios por sus obras, por su obediencia, por su poder o piedad. Cristo es el Hijo de Dios desde la eternidad. Todos, para ser hijos de Dios, debemos recibir al unigénito, Hijo de Dios, como el Verbo que se hizo carne, el cual es eterno, el cual vivió la vida perfecta, el cual murió como justo para llevar a los injustos a Dios, el cual resucitó con poder y gloria. Esta es la gloria del Hijo, que da vida a los que quiere. Es la gloria del Hijo que resucita muertos. Es la gloria del Hijo que perdona pecadores. Es el Hijo de Dios, creador y redentor. Satanás mismo quiso que Jesucristo dudara de esa procedencia. ¿Sabe? Cuando le tentó: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras. Jesucristo no tenía que convertir las piedras en pan para comprobar que Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios eterno, el Hijo eterno de Dios, el unigénito. Y el Padre ha entregado en su mano todas las cosas. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3:35. ¿Y qué le pasó al Hijo de Dios por afirmar entre los suyos, entre aquellos a los cuales vino y no le recibieron, por afirmar que Él era el unigénito Hijo de Dios? ¿Qué le pasó? Mateo 26, versículo 63. Mateo 26, versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Cristo eterno, el Dios eterno, el Hijo eterno de Dios, afirmó esta verdad porque nunca hubo mentira en él, para salvación de su pueblo. Hoy cantamos, como les dije hace un momento, esta verdad maravillosa. Pronto muchos de los que son verdaderos creyentes, no nos gozamos en los regalos, aunque son bonitos, no nos gozamos en los pasteles. Nuestro verdadero gozo y alegría se encuentra en que Jesucristo vino un día y fue hecho carne, en que el Hijo de Dios fue hecho carne. Nos gozamos, no para quedarse en un pesebre, sino para morir en una cruz. Pero no nos quedamos ahí, porque hoy, en esta noche, hoy tomaremos la cena del Señor, y ese pan y ese vino nos van a recordar que el Verbo se encarnó. Nos van a recordar esa realidad, que el Verbo se encarnó. Nos van a recordar que el unigénito Hijo de Dios participó de carne y sangre para darnos vida y destruir al que tenía el imperio de la muerte. Sin encarnación no tendríamos cena del Señor. Sin encarnación no tendríamos redención. Sin encarnación no tendríamos salvación. Porque tenía que morir verdaderamente en una cruz. No una apariencia. No medio hombre, no medio Dios. El que murió en aquella cruz fue verdaderamente hombre. Y verdaderamente Dios. El que murió fue hombre, no Dios. Porque Dios no muere. Pero hoy es un día para dar gloria a Dios. Una vez más, que el Hijo de Dios quiso tomar la naturaleza humana. Y una vez más hoy nos vamos a gozar en aquel que perdona pecados. En aquel que con su muerte y sacrificio perfecto pagó la culpa por los pecados de su pueblo. ¿No o nos parece muy hermosa la imagen del niño en el pesebre? Pero la humanidad realmente no quiere la otra cara de la encarnación. Parece muy agradable esa imagen en un pesebre, ahí todo limpio, ¿verdad? Todo bello. Un pesebre, parece como lo pintan, ¿verdad? Ya sabemos que no era así, era un pesebre, había animales, pero aún así nos parece tan hermoso. Pero el mundo no es eso lo que rechaza. Vamos a ir a Isaías 53. Isaías 53, versículo 3. Porque ese que está en el pesebre parece inofensivo. Pero el mundo rechaza esta verdad de la encarnación. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, ¿y qué? Y no lo estimamos. ¿Sabe cuándo es que comenzamos a apreciar verdaderamente que el Verbo se hizo carne? Hasta que Dios hace una obra en nosotros. Porque antes no es posible. Porque toda la humanidad es incrédula. Rechazamos la verdad del Hijo. Rechazamos a aquel que murió sangrientamente, clavado en una cruz, para dar salvación a pecadores. Pero gloria a Dios, porque por el poder de Dios podemos hoy amar y glorificar a aquel que murió por nosotros, al Verbo que se encarnó.
¿Qué debemos hacer? Crecer en amor por aquel que vino. Por aquel que vino y tomó la naturaleza humana para nuestra salvación. Para terminar también en esta noche, Cristo tomó una naturaleza humana. No fue diferente en relación a esa naturaleza a lo que tenemos que padecer nosotros hoy. Cristo padeció hambre, sed, frío, cansancio, dolor. Aprendió obediencia. Supo lo que es el desprecio de los hombres. Supo lo que es ser odiado. Supo lo que es ser abandonado por sus íntimos amigos. Supo lo que es no tener un lugar donde reclinar su cabeza. Supo lo que es no tener mucha ropa. Supo lo que es tratar con la incredulidad y la dureza de los hombres. Y aún así, en medio de los dolores de esta humanidad, de una humanidad caída, aún en medio de haberse tenido que humillar para habitar con pecadores, sabe que Cristo no se quejó en nada. Debemos de andar como Él anduvo, hermanos. ¿Cuántas veces se queja usted? Él no se quejó de nada, de nada. Él vino a salvar pecadores y se hizo amigo de pecadores para salvarlos, para consolarlos, para darles perdón y vida, para llevarlos al Padre y ser su eterno Rey. Él sabe lo que es el dolor de la muerte. Él sabe lo que es la tentación. Él sabe lo que es la aflicción de espíritu y el alma abatida. Él sabe todo eso. Pero Él no es débil porque es Dios. Es el unigénito Hijo de Dios. Por eso Juan el apóstol encontró consuelo al recostarse al costado del Señor. Cristo no es una apariencia, Él es real. Y por la fe, nosotros también podemos recostarnos a aquel que es verdadero. No está con nosotros, está en los cielos. Nos ha dado su Espíritu Santo para consuelo de nuestras almas. Pero sabe, le amamos. Le amamos sin haberle visto. Pero un día estaremos con Él para siempre. Porque solamente estuvo aquí 33 años, pero un día Él estará con nosotros por siempre. Por siempre. ¡Qué consuelo para nuestras almas! ¿Ha encontrado usted consuelo? Solo lo puede encontrar en Él. Solo lo puede encontrar en aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. No consuelo de sus enfermedades o de sus problemas económicos o familiares. El verdadero consuelo del alma que está en Él. Usted necesita creer en Jesucristo. Usted necesita creer en el Hijo de Dios. Porque para esto fue escrito este libro. Para que creamos en el Hijo de Dios. En aquel que fue encarnado. Que la gloria sea para Él. Y solamente para Él. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde porque nos has permitido escuchar tu palabra. Con débiles palabras he tratado de exponer esta verdad, la cual todo predicador a través de todos los tiempos es insuficiente para poder explicarla en su totalidad, sino que somos llamados a simplemente creer. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos a creer
en Jesucristo tu Hijo como el verdadero Dios y verdadero hombre. Ayúdanos a creer como aquel que se encarnó y vivió y murió y resucitó para darnos vida. Ayúdanos hoy en esta noche que al tomar la cena una vez más recordemos a aquel que fue encarnado para nuestra salvación. A aquel que participó de carne y sangre para libertar a los suyos. Señor, yo no puedo convertir a nadie. Yo no puedo hacer que las personas crean en ti. Solo tú, por tu poder, por tu gloria, puedes llamar pecadores y hacerlos hijos para tu gloria. Permítenos en esta noche, una vez más, honrarte y glorificarte. En Jesucristo tu Hijo. Amén.